Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos esperando que Patricia se conecte ya para empezar en nuestro podcast Entre Canas y Sonrisas por a través del Geronto Javier. Vamos a, vamos a ver a Patricia. Estamos esperándola ya, así que ya vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es el duelo. Ahora sí, Patricia. Ay, sí, estoy luchando aquí con el soporte, pero ya estoy. Hola, hola a todos. Hola Carolina, sobre todo. Sí, mira, no te preocupes, todavía les dije, solamente habíamos saludado así que le damos ahora sí la bienvenida a todos a quienes nos acompañan esta noche de sábado, entre canas y sonrisas. Recuerden que aquí es un espacio para conversar sobre la vejez y el envejecimiento desde una mirada cercana, cariñosa, respetuosa, con mucho cariño. Soy Patricia González Carolina, y y Carolina, cariño. Carolina, Irina, muy bien. Patricia y Carolina somos dos gerontólogas sociales chilenas que creemos que hablar de vejez también es hablar de la vida. Y hoy vamos a hablar de una temática muy interesante que es el duelo. Nuestro tema de hoy es entre pérdidas y nuevos comienzos. Por eso le damos nuevamente las bienvenidas a nuestro podcast Entre Canas y Sonrisas nuevamente, donde es un espacio para hablar sobre personas mayores, sus historias, sus derechos, sus emociones y también de aquellos temas que muchas veces nos cuesta conversar, que es el duelo. Cierto, de hecho eso es algo que de una u otra forma cada uno de nosotros lo vamos a experimentar en algún momento de la vida y hay muchos que lo experimentamos en forma constante. ¿Ya? Ya vamos a hablar un poquito más y en detalle acerca de aquello. Sí, porque cuando Carolina, hablamos, sí, Patricia, parece que tú tienes un poquito de problemas con tu internet, pero te estoy sí, escuchando sí, súper bien. Bueno, continuamos. Porque cuando gracias. hablamos de duelo, generalmente pensamos en la muerte o de la pérdida de una persona que amamos, pero realmente el duelo se puede aparecer en distintas etapas de nuestra vida y en distintas formas. Por ejemplo, cuando perdemos la salud, cuando perdemos una amistad, nuestra casa, el trabajo, cuando hay un rol que tú cumples y también se pierde, incluso la independencia. Por eso es importante en esas distintas etapas de nuestra vida, hablar del duelo, porque hay una pérdida y un nuevo comienzo, porque si pierdo algo, hay algo que va a comenzar nuevamente, ¿cierto, Patricia? Sí, tal cual. De hecho, por eso ahora nos vamos a dedicar a hablar en este programa acerca del duelo, que es una etapa interesante para nosotros y para nuestros seguidores, esta etapa, ¿verdad?, de la edad mayor, la edad, ya que es distinto vivir el duelo igualmente, ¿verdad?, en esta etapa. Así que el duelo, hoy hablado para, ¿verdad?, las personas mayores. Bueno, después de esta introducción al tema, vamos a partir de lo básico. ¿Qué es el duelo? ¿Qué entendemos nosotros por duelo? El duelo desde aspectos más de Carolina y seguir es un proceso de adaptación. ¿Por qué un proceso de adaptación? Si bien es un proceso de dolor, dirán algunos. Lo que pasa es que es adaptarnos a vivir, ¿verdad?, la experiencia de estar sin aquello que perdimos. ¿Ya? Las pérdidas pueden ser distintas, no es la pérdida solo de una persona, sino que puede ser, por ejemplo, un espacio afectivo, que es lo que nosotros conocemos de las personas, de los seres queridos, de quienes amamos, ¿verdad? De quienes se van al lado de nuestro pero no solamente por la muerte, sino que hay quienes también, ¿verdad?, salen a veces del hogar, como son los... Entonces, por tanto, es alguien querido que se va de nuestras vidas, era una pérdida afectiva. Pero tenemos otras, que es calidad.
Cuando nos referimos a la pérdida de la calidad, es que cada uno de nosotros, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, por algún accidente o alguna situación en particular, vamos perdiendo ciertas capacidades, ¿ya? Y esas capacidades están dadas, por ejemplo, a lo mejor puedo perder la movilidad, ¿ya? O disminuirla, puedo perder la agudeza auditiva y tengo más dificultad, lo visual, y en el fondo cualquiera que tenga algún contenido más bien físico de mi bien accionar. Pero también tengo las pérdidas sociales. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Cuando voy y llego al final de la laboral, ya de la vida laboral, y llega la jubilación. ¿Ya? También puede ser que tenga una pérdida en ese espacio social, también laboral, cuando por alguna licencia médica, un disgusto de tener que hacerlo, pero debo hacerlo. Entonces, como les mencionaba antes, cuando voy cambiando estos roles, dejo de ser trabajador para ser, ¿verdad?, quizás un jubilado. Dejo de ser en un rol de padre para convertirlo en un rol de abuelo, ¿no es cierto? Cada cambio va generando de una u otra forma una pérdida. Las pérdidas necesariamente todas son dolorosas, sino que, como dice, el duelo es un proceso de adaptación. Entonces, lo que me va a demandar es que yo tenga que adaptarme a esta nueva vida. De hecho, desde la misma forma, es que cada uno tiene diversas formas de sentir el duelo de una única forma. Por ejemplo, cada uno lo vive de acuerdo al significado que tiene que pierde. Porque cualquier cosa que cambie nuestra vida ya implica, ¿verdad?, precisamente ese duelo y esa pérdida. Entonces, no lo vivimos de la misma forma. En cada etapa etaria tampoco la vivimos de la misma forma. No hay un tiempo determinado que podamos decir que el duelo dura tantos meses o dura años, ¿ya? Para cada persona es diferente esos tiempos. Hay algunos que lo manifiestan desde espacios emocionales, potentes, hay quienes lo manifiestan en espacios físicos, en los espacios espirituales, en los espacios sociales. Hay quienes piensan que para manifestar el duelo es necesario llorar. No, no necesariamente. Ya, hay quienes se preocupan porque dicen, es que yo no lloré en el funeral de mi papá, de mi mamá, de amigo, lo que fuese, entonces, ¿qué pasa en mí? ¿Hay algo extraño? No, solo que hay una forma diferente de vivir la situación de la pérdida, ¿verdad? Hay personas que cuando entran en este espacio del duelo son súper habladoras y quieren hablar y hasta agotar la temática porque es una forma de compensar el dolor, pero hay otros que guardan silencio, capsulan en ello. Patricia, vamos a aprovechar un poco para ver si te puedes mejorar tu internet. Te ves un poco, pero se escucha bien. Vamos a saludar a todos los que nos están acompañando. ¿Ya? Vamos a saludar a Carmen Gloria, vamos a saludar a José Manuel, a Catalina, a Gloria Premium, a Steffi Vito, gracias, a Mani, a Patti López también, a González Benjamín. Así que muchas gracias por acompañarnos. Ya, bien. Estamos distintos temas. Hay gente que nos está escribiendo por WhatsApp que no se puede, no encuentras, que nos tiene que buscar por el Geronto Javier, ¿ya? Por ese Instagram. Bueno, siguiendo, después de los saludos y agradecimientos por acompañarnos, vamos a seguir. Entonces, tú nos contabas todo este proceso, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué el duelo es tan complejo en la vejez? Porque pensamos que las personas mayores pueden experimentar muchas pérdidas a la vez, porque como ya son mayores, ya no les duele nada emocional, estoy hablando. Pero resulta que les duele bastante, pero son distintas formas del dolor emocional, ¿cierto? El fallecimiento de esa pareja que tuvo 30, 40, 50 años, aunque sea 10 años, 5, puede doler muy distinto, pero duele. La muerte de un hermano, un hijo, que dicen que es una muerte muy dolorosa, la jubilación, los cambios económicos, la pérdida de un familiar significativo como los padres. Muchos debemos conocer personas mayores que hoy día te dicen que extrañan a sus padres. Entonces, también, los cambios de salud, como tú decías, que los problemas de movilidad, alguna enfermedad que me empieza
a estar presente constantemente en mi vida, un cambio de domicilio. ¿Por qué hay personas mayores que por a veces motivo deben cambiarse de su domicilio donde estuvieron toda una vida, donde criaron hijos, nietos, donde hicieron lazos afectivos con los vecinos, porque a lo mejor quizás arrendaban, quizás por algún otro motivo, tienen que dejar ese lugar? También es un duelo. También hay uno más doloroso, el alejarse de los hijos, por un motivo, por los nietos a veces, la pérdida de la autonomía que tú también nos comentabas, y la disminución de las redes sociales. Bueno, queremos ahí aclarar que no estamos hablando de personas mayores, no estamos hablando de las redes sociales en sí, estamos hablando de lo social, los vecinos, los grupos donde pueden participar de la iglesia, de las juntas de vecinos, a eso nos referimos, ¿no es cierto, Patricia? Cierto, así es. Bueno, y frente a eso tú has mencionado una situaciones por las cuales, ¿verdad?, se puede vivir la pérdida. Entonces, en una persona mayor con una historia de vida larguísima, tiene a veces la experiencia de vivir múltiples duelos a la vez. ¿Ya? Porque no hay una ley que diga, no, yo voy a vivir el duelo por la pérdida de una persona, o voy a vivir solo el duelo porque me quedé sin trabajo, o voy a vivir solo el duelo porque mis hijos se fueron de la casa, etcétera. No, puedo vivir la circunstancia de un duelo múltiple, ¿verdad? Y que por lo tanto es necesario para quienes estamos cerca de las personas mayores, ya, no pensar que la persona mayor está viviendo solamente esto y puntual porque lo considero yo más significativo. Porque para una persona mayor, de pronto perder la movilidad, ¿verdad? Es algo muy complejo. Dejar de ser el de siempre. Entonces debemos de dejar de ver solamente, ¿verdad?, a la posible que tiene, sino que ver a la persona y cómo lo manifiesta. Eso es lo relevante. ¿Para qué? Para que podamos estar cerca de ellos y operar, ¿verdad? O sea, operar. Ahora, el hecho de ser una persona mayor y tener de pronto estas vivencias de tantos duelos, no quiere decir que esté habituada a vivir los duelos. Que podría ser, ¿cierto? Patricia, parece que, ¿Disculpen, se está pegando mucho el internet, parece, Pati, si no sé si lo puedes... no tengo forma de mejorarlo, Carolina, no tengo forma de mejorarlo. Bueno, vamos a... Entendí la idea que las personas mayores, pero no sé si se alcanzó a escuchar, ¿verdad?, que las personas mayores viven múltiples duelos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Te terminaste la idea, Patricia, o te queda algo pendiente Sí. No, sí, terminé la idea. Aquí puedo mejorar esta situación. Ya, mientras vamos a saludar bueno, a alguien muy querida mía, a la tía María Angélica. Muchas gracias por acompañarme. Y vamos a saludar a a Carmen, dice de grado Carmen, así que muchas gracias, sé que lo dije mal, disculpe, pero muchas gracias por acompañarnos, ¿ya? Bueno, siguiendo con el tema, ahí sí, Patricia, te veo mucho mejor, ¿ya? Ahí parece que estoy mucho más estable, sí, ya cambié un poquito la señal. Sí, mira, ya, entonces yo voy a seguir conversando. Entonces, hay un mito que debemos de derribar entonces, que las personas mayores están acostumbradas a perder personas. Esto es algo que debemos cuestionarnos nosotros. Porque una persona, siempre vamos a pensar que porque una persona mayor ha vivido muchos años, la pérdida no le duele, o le duele menos, pero le sigue doliendo igual de la misma manera. Pero obvio que va a caer en distintas circunstancias de las pérdidas, ¿cierto? Que una persona mayor como que ya es inmune, como que vivió tanto, ha pasado sufrimientos, ha pasado tanto, que ya es inmune a ese dolor. Mentira, cada vínculo es único. Una pérdida es siempre significativa y va a ser un dolor diferente en cada parte, en cada etapa de su vida. Para eso yo les quiero dejar una frase, que la edad no hace que el dolor duela menos. Cada pérdida tiene su propia historia. Sí, pues, sí, Carolina. Bueno, así como tú decías, lo importante y lo significativo es que veamos que cada pérdida es una historia. De la misma forma, contarles que el duelo se vive desde las propias experiencias, como dijimos, de lo individual, pero que hay áreas donde se manifiestan sí o sí, ¿ya? ¿En qué espacio nos manifestamos en este contexto del duelo?
Por un lado, nos manifestamos desde lo emocional. Emoción, ¿verdad? Las emociones son un efecto fisiológico que surge espontáneamente e involuntariamente. Quizá lo que más conozcamos dentro de este espacio emocional es el llanto, es la tristeza manifiesta porque perdimos algo, ¿cierto? Pero también se manifiesta el enojo. Y uno dice, pero ¿por qué el enojo en este contexto de duelo si me tiene que doler? ¿Por qué me tengo que enojar? Pero sí me enojo. Me enojo con aquel que partió, que por qué me dejó sola si yo no quería que me dejara sola. Yo quería estar aquí con él, ya no importa cómo estuviera. También se manifiesta la otra emoción que también es parte de las emociones displacenteras, que es el miedo. ¿Pero por qué miedo? El miedo es que, como es un proceso de adaptación, me tengo que aprender, ¿verdad? O tengo que aprender, o sea, de alguna manera quizás me obligo a comprender, aunque no es tan sencillo, pero con esa emoción del miedo de que, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Y qué hago yo ahora sola? ¿Qué voy a hacer cuando transite por los lugares en que transitábamos juntos? Cada actividad que hacíamos juntos ya no la hacemos. Siento miedo de qué va a ser de mí más adelante. Y de ahí se manifiesta muchas veces sintomatología ansiosa, ya con respecto a cómo se marcha mi futuro en adelante. Puedo pensar inclusive que no soy capaz, ¿verdad? Y es más, puedo sentir además dentro de este espacio emocional esta sensación de vacío. Ahora, no se queda solo la experiencia del duelo en lo emocional, sino que también se va al espacio físico. Quienes hemos vivido duelo sabemos que nos sentimos cansados. Hay una fatiga interna de tanto dolor que sentimos. Alteraciones del sueño. A veces nos cuesta quedarnos dormidos. Otras veces nos cuesta mantener, ¿verdad?, el sueño, porque estamos con pensamientos ahí, ¿verdad?, de aquello que perdí, que me siento solita o quizás me siento, ¿verdad?, como abandonada por aquel que me dejó. Y por lo tanto también me va a afectar en mi alimentación. No voy a tener ganas de comer, ¿ya? No voy a tener, no, ni siquiera creo que voy a sentir placer, ¿verdad?, al disfrutar de alguna comida. Por otro lado, el espacio social, producto de lo anterior, a lo mejor me voy a alejar de mi espacio social. Me voy a como dejar digamos, como encapsular un poquito, ¿verdad? Y dejo de realizar las actividades que siempre hago. Pero no las hago tan solo porque no tengo ganas, sino que cuando me veo enfrentado a ese espacio social, me van a preguntar el cómo me siento, hay quienes me van a hacer comentarios, y yo a veces no estoy para escuchar eso. Por otro lado, ¿verdad? No voy a querer participar a veces con la familia porque me van a ver como el pobrecito, entonces no quiero que pase eso. Ahora, también en este contexto se manifiestan altos niveles de estrés por lo que hay que hacer, de lo que hay que encargarse, de la familia, de encargarme de mi mismo sentir. Entonces se eleva el cortisol y eso implica que voy a manifestar cierta sintomatología de estrés. Voy a tener problemas de olvido, ¿ya? De pronto, no sé, voy a cambiar mi rutina, me va a costar concentrarse, me va a costar mantener la atención. Quiero dejarle frente a esto que les he mencionado una frase, dice: no todo cambio emocional o cambio conductual, además, en una persona mayor, ya se debe a la edad, sino que probablemente se deba a que esté manifestando, ¿verdad?, una pérdida y que probablemente no lo ha dicho, no ha divulgado esa pérdida. Bueno, antes de continuar, bueno, primero le vamos a contar a nuestros auditores y a nuestros seguidores, digamos, que Patricia es psicóloga, así que ella lo explica muy bien. Entonces, aparte de ser ya, Esteban, vamos a saludar a otras personas que se han unido y que le agradecemos que nos acompañen, como a Tony Ferreira, así que muchos saluditos. Gracias, Tony, hola. A Catherine MS1, a Franzo Liliana también, a Celocom también, a Ana Siempre Ochentera, así que a ellos también muchas gracias por estarnos acompañando. Y Carmen Gloria dice, lamentablemente la sociedad en sí no nos permite hacer el duelo, y muchas veces usamos la clásica frase, somos animales de costumbre. Uy. Patricia, ¿le quería explicar tú? Como psicóloga. Bueno, que suele pasar. Entonces, justo ahora vamos a tocar un tema, como dice Carmen Gloria. Como por ejemplo, siempre cuando acompañamos a una persona mayor a un duelo,
No tenemos que solucionarle su dolor, Ay, solamente sí. con escucharle. No le vamos a encontrar una solución, ¿cierto? Basta de decirle, aquí estoy contigo. Pero, qué feo decirle, oye, hay que evitar esas frases como bien frías, de repente, pero es para, uno tiene que empatizar desde tu otra línea, ¿cierto? Evitar la frase, ya tienes que superar esto, pasó mucho tiempo, tienes que ser fuerte, como si la muerte le dijera, oye, sé fuerte, ándate. Ya pasó Claro. mucho tiempo. Nadie, como dijo Patricia anteriormente, no hay un tiempo. Cada persona es única y lo va a vivir y va a sentir el tiempo necesario que ella piense. Dios quiso que fuera así. O tienes un angelito en el cielo. Mm, Una persona que por mi trabajo tenía un hijo con problemas de dificultades de salud, entonces en un momento iba a partir. Y ella me dijo una vez, ¿sabes que no hay frase que yo deteste más? Cuando te dice, ay, tienes un angelito en el cielo, o vas a tener... ¿Por qué dicen eso? Si al final es uno el que sabe, uno sabe su dolor. Me dijo tan cliché esa frase, tan común. Pero bueno, esa es una anécdota. Siempre cierto. hay que permitir recordarle a la persona, ¿por qué uno tiene que hacerlo desde el sufrimiento? Por ejemplo, si la persona te va a hablar, o todos vamos a pasar en un momento por un duelo, todos, o estamos pasando por un duelo, todos los va a pasar eso. Entonces, ¿por qué en vez de decirle a la persona, acompañarla y preguntarle, ¿qué es lo que tú recuerdas de esa persona? Ujú, ujú. Cuéntale las cosas lindas, las cosas feas, que tus proyectos, ¿qué es eso? Mantener ese vínculo con la persona que ya se fue, porque es parte de tu historia. No puedes borrarla, va a estar siempre en ese libro de la historia de la persona, o de nosotros en general. También hacerla que siga participando en esa actividad de la familia, seguir invitándola al cumpleaños, decir, no, que esta persona está tan triste por esto, no la invito. Claro. No, sigue invitándola, hágala partícipe de una celebración, aunque Mm, siempre hay que respetar sus tiempos, seguir respetando esa autonomía, como tú lo habías comentado anteriormente, ujú. y asumir que no porque la persona no está en duelo, no va, uno va a decidir por ella. Entonces, pero sí, Pati, hay que tener ojo, y le vamos a contar también a nuestras personas que nos acompañan, que existe un sufrimiento que Mm, ya es intenso, persistente, si la persona empieza a decir me quiero morir, ya no tengo ganas de levantarme, porque a veces ya en el segundo o tercer día el cuerpo reacciona distinto si estás en cama, entonces ahí tengo pensamientos de muerte, o empieza a haber un deterioro de funcionamiento, es importante buscar apoyo profesional, sí, tal porque cual, así Carolina. Ujú. Sí, yo creo que, o sea, bueno, más que yo creo, en realidad sí es fundamental lo último que tú estás mencionando, o sea, todo es importante lo que has mencionado, sin embargo, estos últimos son voces de alarma, ¿ya? A veces son gritos desesperados que necesito ayuda, estos cambios conductuales, y a veces el quedarme tapado hasta las orejas, también me estoy comunicando algo, ¿cierto? Y a las personas mayores es importantísimo, porque las pérdidas son cada vez más dolorosas, ¿ya? Ahora, ¿por qué a veces las personas también cometen estos errores de decir esas frases cliché? Creo que cada uno de nosotros a veces no sabemos qué decir. Y quizá este programa precisamente te instala a la idea de que hay cosas que en realidad uno las puede operar de una manera diferente. ¿Ya? A veces uno no sabe qué decir y dice lo que se le vino, pero a veces dice lo que escuchó en algún momento. Así que tenemos que hacer un next a esas frases que sabemos que no son de lo más favorable. Ahora sí me gustaría tocar un tema que con respecto al cómo voy saliendo de este proceso de adaptación, que es cuando voy superando el duelo. Hay quienes les resulta más complejo salir de acá porque piensan que eh, si yo dejo de sentir este dolor del duelo voy a olvidar a aquel que perdí. Y en realidad me anclo al dolor como aferrándome a que todos sepan, y yo también, y aquel que partió, de que yo lo quería mucho, ¿ya? Entonces, por lo tanto, me aferro a aquello. Parece que el dolor me hace mantener o manifestar el amor que tenía, pero de verdad que esa no es la forma, ¿ya? En realidad, quizás si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver a esos seres queridos cuando parten, cuando están por ahí, quizás en algún espacio, ¿verdad? Quizás observándonos, para quienes pensamos que hay más allá de esta vida, hay otro espacio para ellos.
probablemente sería muy doloroso para ellos ver cómo nosotros sufrimos. Pero por otro lado, hay quienes están acá y están con nosotros. Y nuestra vida debe continuar. Por eso que el duelo no se define como un espacio exclusivamente de dolor, sino que se define como un espacio de adaptación, donde debo aprender a vivir de una manera, ¿verdad?, diferente, ¿cierto? No seré la misma antes de la pérdida, pero voy a ser mejor después de la pérdida, porque además debiera incorporar un espacio importantísimo desde mi punto de vista, y también como profesional del área de la psicología, es que ese paso que tuvo ese ser en nuestras vidas debiera ser motivo de gratitud, porque estuvo en nuestra vida, nos entregó parte de su vida. Cosas muy buenas, cosas no tanto, a veces hasta cosas malas, pero fueron parte de ese acompañamiento que tuve en mi vida. Entonces, el hecho de no sentir dolor no implica que olvido al otro, sino que sigo manteniéndolo, solo que va a ser una significancia distinta al que le voy a dar. Me voy a acordar con más cariño. En la medida en que voy avanzando en el duelo, el dolor está, pero cada vez lo voy sintiendo menor, ¿verdad? Y puedo ir cambiando la forma en que yo lo recuerdo. Seguir viviendo no significa bajo ningún punto de vista que dejo de amar a aquel que partió. Esa es una frase muy linda, Patricia, y bueno, y gracias por la Patricia nuevamente, porque ella es psicóloga y nos explica muy bien todo lo que nosotros conversamos acá, ¿cierto? Bueno, ya Patricia nos explicó muy bien el duelo en general, como que todos lo vamos a vivir de forma distinta, todas las emociones y todo eso, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de qué pasa con la pareja cuando muere esa persona que te acompañó tantos años. Porque no es lo mismo para una persona mayor perder a un compañero de toda una vida. Sí. Entonces, esto puede, tenemos que pensar que esa persona fue un compañero cotidiano, también acompañó a organizar el hogar, acompañaba, había un proceso de la economía, se veía en conjunto, la vida social, porque a lo mejor iban a talleres, a centros, a viajes, proyectos compartidos, a lo mejor tenían un proyecto de viaje, de alguna cosa linda, también era el apoyo emocional, porque cuando los hijos ya se fueron sus familias, ¿quién se queda? Se queda el compañero. Entonces, esa es la persona más importante. Entonces, ¿qué pasa? Que se produce una transformación profunda en la vida cotidiana de la persona que se queda. Entonces, porque no es menor una cantidad de años importante, ¿cierto? Entonces, de repente esta persona tiene que aprender a vivir sola. Ya como tú decías, empieza a transitar otro episodio de su vida, pero lo empieza a transitar solo sin la pareja afectiva, pero siempre va a haber muchas personas como la familia acompañando, ¿cierto, Patricia? Y aquí yo me pregunto, ¿quiénes son el rol más importante después que este compañero de vida o compañera ha partido? ¿Quién pasa a ser esa compañía? Al tiro te respondo a la pregunta, Carolina, pero antes me gustaría también agregar que la pérdida de una pareja de tantos años es como parte de la persona. ¿A qué me refiero? Es como una extensión, sobre todo cuando llegan digamos, en pareja a la adultez mayor, donde permanecen más tiempo juntos. Entonces es difícil, no imposible, ¿verdad?, recuperarse de ese proceso. Quizás requiera un poco más de apoyo. Y aquí es donde se hace fundamental el apoyo de la familia. El rol familiar es quien de alguna manera va a ir compensando esa pérdida y tomando de la mano a esta persona que ha quedado sola, que se siente abandonada, que se fue aquel con quien intimaba en las conversaciones, en el contacto, etcétera. Entonces tomarlo de la mano y estar más partícipe. Y ahí el rol de la familia es que cobra, ¿verdad?, gran importancia en el acompañamiento. Una llamadita telefónica,
quizás el ir y visitarlo, vamos a almorzar juntos, llevar a los nietos, que causa tanta alegría, ¿cierto? Quizás invitarlos a las actividades, como decía Carolina, ya obviamente también respetando de que de pronto puede ser que no quieran, pero es importante que ellos sepan que nosotros también queremos compartir, ¿verdad?, con ellos, ayudándolos quizás a transportarlos a los lugares donde ellos antes participaban juntos en estos espacios comunitarios, y de hecho de ahí me quiero enganchar también la importancia que tiene, ¿verdad?, de que la familia acompañe, pero el hecho de acompañar no implica sobreproteger, porque si nosotros protegemos, ¿verdad?, y acompañamos, no le vamos a generar el hecho de restarle el poder de la decisión de la persona mayor. Ojo, ¿ya? Acompaño, protejo, pero no sobreprotejo ni invalido. ¿Ya? Además, ¿verdad? La importancia quizás, ¿verdad?, de los espacios comunitarios. A lo mejor, Carolina, tú que manejas mucho más esa área, podrías contarnos algo. Sí, pero primero vamos nos hicieron comentarios y vamos a saludar a las personas ya que se unieron. Bueno, vamos a ver ya. Bueno, María Mardones dice, excelente tema ya que se conecta con la emocionalidad de cada persona. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Después nos saluda, saludamos a Tony Ferreira, ya saludamos, a María Mardones, a Javier Tese, muchos saludos también para ti, Javier, para Patricia Troncoso, que se unió. Ya, bien, Bienvenida. Patricia, bienvenidos. Soy Miranda Mirinda, también bienvenido. A Ana de ZFC también. Ya. A Ana Chentera también nos hizo un comentario que dice, yo me siento muy identificada con el tema, es verdad, hay personas que no saben lo que uno está sintiendo a pesar del tiempo, es un proceso que duelo lleva recién un año, me ha costado mucho. Le mandamos un abrazo de parte de Gerontólogas de Chile y gracias por acompañarnos. Así que qué bueno que el tema les sirve mucho, ¿cierto? Ya. Bueno, claro, el tema del rol de la comunidad cuando una persona parte, bueno, el duelo no se vive únicamente en la casa, eso está claro, porque todos dicen, cuando estamos en ese proceso, está lleno de gente, pero igual te sientes solo. Sí. Pero después todas las personas se van porque todo el proceso pasa y todo lo que hay que vivir. Entonces, ¿quién queda? La comunidad. ¿Y quiénes son nuestra comunidad? Bueno, las redes protectoras que nosotros podríamos recurrir en caso de quedarnos solos, ¿cierto? O sentirse en mucha soledad. Está, los clubes de adultos mayores, si es que está participando, o idealmente igual acompañar. Y a lo mejor a veces no todos se inscriben o participan, pero igual si yo sé que mi vecina o esta persona mayor está pasando, ir e invitarla, acompañarla, las organizaciones comunitarias como juntas de vecinos y todo eso. A veces las personas participan en los centros de día, o CEDIAM, que nosotros conocemos, donde hacen actividades, distintos profesionales, a lo mejor también hay ir para seguir participando, o ellos que se acerquen a invitarla, a contenerla, sin ser invasivos, por supuesto, actividades culturales, a lo mejor a la persona le gustaba el teatro, le gustaba, hacía grupos folclóricos, o todo ese tipo, también acercarse a ellos, en los espacios religiosos, independiente del credo, a lo mejor también ahí son un apoyo importante, las amistades, y los vecinos. Fíjate que personalmente vi un proceso en mi vida, solo la muerte de mi padre, creo que las personas más importantes son los vecinos. Creo que son los primeros que llegan, los que uno recibe el cariño, sobre todo cuando uno ha vivido siempre en el mismo lugar y todos nos fuimos al mismo colegio y nos conocemos. Esas personas son muy importantes. Yo me hago una pregunta en este proceso. ¿Puede una comunidad ayudar a una persona mayor a reconstruir su vida después de una pérdida? Yo digo que sí, porque las redes sociales, que les vamos a aclarar nuevamente, las redes sociales, las personas mayores no manejan Instagram, las redes sociales son los grupos que comparten a diario, eso es como lo que acabamos de nombrar, los seteando o donde participen, o grupos de ejecutarse tejer, o incluso
de lectura, de conversar. ¿Ya? Eso son a eso le llamamos nosotros redes sociales, que se convierte en una fuente fundamental de compañía, de participación y de pertenencia, de apoyo, de cariño de estas personas. Claro. Así que, Sabemos, no sé, Patricia, si tú tienes una sí, mirada sí, desde sí, sí. nuestra... Sí, o sea, lo que nosotros estamos fomentando de una u otra manera es poder hacer consciente tanto a la familia como a los espacios comunitarios del rol importante que cumplen en la vida de cada persona, sobre todo las personas mayores y sobre todo las personas que tienen pérdidas, ¿cierto? Ahora, también nos encontramos con un escenario donde las personas no quieren salir, ¿cierto? También nos encontramos en un escenario donde nosotros creemos que las personas no quieren salir. ¿A qué me refiero con esto y qué quiero clarificar? Que es un espacio del duelo, que hay etapas, ¿cierto?, que se viven. No hay tiempos definidos por etapas, pero sí contarle que en el primer periodo, que es la etapa de la negación, que no necesariamente quiere decir que, oye, no, en realidad no existió este duelo, no existió la pérdida. No, la etapa de negación es una etapa cognitiva que es como un colchoncito que nos permite seguir haciendo cosas. No lo he experimentado cada seguidores, ¿verdad? Tú, Carolina, también, de que de pronto cuando hemos tenido la vivencia de una persona muy cercana, en el que uno se hace cargo, que hay que llamar a la funeraria, que hay que llamar acá, que hay que hacer, y haces toda la gestión y recibes a la gente, estás con un dolor enorme, pero sin embargo estás haciendo y haciendo cosas. Pues esa etapa se mantiene en un tiempo, y ese tiempo te permite seguir viviendo. Y ese es un tiempo crucial para quienes están en su entorno y se convierten en su red de apoyo, sean quienes los inviten, ¿verdad?, a poder salir un poco de este espacio encapsulado. Si yo pienso que la otra persona en este espacio de la vivencia del duelo, la verdad que lo está pasando mal, la verdad que de acá, yo lo estoy limitando igualmente y no estoy siendo una ayuda real. Porque es importante en esta etapa acogerlos, tomarlo, porque es lo que me va a permitir llevarlo a la segunda etapa, que es espacio racional, que es la parte más dolorosa. ¿Por qué es más dolorosa? Y eso pasa después de algunos meses, es cuando yo realmente siento el vacío de no tener a aquel. Porque antes yo me justifico, no, si se fue porque estaba enfermo, no, si se fue porque era el momento, no, ya estamos viejitos, lo que fuese, ¿cierto? Pero es necesario trabajar en esta etapa de la negación para ir afrontando, ¿verdad?, y después la etapa de la racionalización. Ahora, ojo, no implica que los espacios emocionales estén ahí, ¿verdad?, relacionados directamente con esa etapa, porque esas son etapas cognitivas. La emocionalidad se va a manifestar como un cóctel de emociones, de pronto más tristeza, de repente más rabia, de repente más miedo, pero va a estar el cóctel de emociones, solo que va a ir aminorando en la medida en que yo me voy a ir adaptando. Así que a considerar eso. No pensemos por el otro, ¿ya? No tomemos decisiones por el otro, sino que hagámoslos en conjunto y acompañemos. Bueno, Carolina, ahora quisiera comentarle a nuestros seguidores también que desde la mirada gerontológica hemos aprendido a ver a la persona más allá y por lo tanto en este contexto a ver a la persona más allá de la pérdida. Y es ahí donde yo los invito también, junto a Carolina, ¿verdad?, en este contexto de gerontólogas, que es importante estar cerca, ya, de las personas mayores, no importante si están viviendo una pérdida o no, ¿verdad?, pero debemos escucharlas, debemos orientarlas, identificar si necesitan algún tipo de apoyo. Si tenemos la posibilidad, conectémoslas con esos apoyos que necesitan. Evitar el aislamiento social. A veces el aislamiento social no se origina por decisión, sino que se origina por habituación, ¿ya? Es decir, estoy sola, me quedo aquí, no me movilizo, día 1, día 2, día 5, día 10, día 300. Y en el fondo lo que estoy haciendo es sembrar aislamiento. Y eso es muy desfavorable para una persona mayor. Fortalecer los vínculos familiares, acordarnos de las personas mayores que están junto a nosotros, que son parte de nuestra familia, los espacios comunitarios igualmente. Trabajar en proyectos de vida, no porque estemos en una edad más avanzada, tenemos menos posibilidades de generar proyectos de vida, no. Recuerden que podemos generar proyectos de vida al corto, al mediano o al largo plazo, pero necesitamos, porque los proyectos de vida son como la benzina para el auto, pues esos son, ¿verdad?, nuestra esperanza de querer hacer algo.
coordinar quizás a veces con otros profesionales, ir a los centros asistenciales, los CEFAM, COSANO, donde estas personas estén, ¿verdad?, siendo tratadas. Y aquí importante, ¿verdad?, sobre todo esta frase que quiero dejar con ustedes, es no acompañamos solamente el dolor de una pérdida, acompañamos a la persona en la reconstrucción de su vida después de la pérdida. ¿Cierto? Patricia, vamos, que tienes una pregunta. Ah, Bueno, tengo una vamos a pregunta. saludar a Coti Hernández, que se unió, así que muy bienvenida. Gracias por Hola, acompañarnos. Coti. Mira, Carmen Gloria te dice así. Patricia, desde tu visión como psicóloga, ¿qué se hace en con esos adultos mayores que no quieren ser acompañados? Así te ¡Wow! pregunto. Mira qué importante y qué difícil también, ¿eh? La verdad que por ahí yo escuché que el apego, por ejemplo, se trata con apego, ¿verdad? Cuando una persona está sola y se encierra en esto de no querer recibir ayuda, tengo que ir paulatinamente acercándome. Paulatinamente, porque si yo voy e invado su espacio, la persona se va a colocar más resistente frente, ¿verdad?, a esto que se va a sentir invadida. En cambio, pequeñas cositas en las que yo me puedo acercar, no quizás mostrándole en que quiero ayudarlo, sino que invierto la situación y digo, ¿qué tal si usted me ayuda a mí a solucionar esto? ¿O puedo hacer esto otro? ¿Tiene usted una idea? No sé si me van siguiendo la idea, ¿ya? Pero es el yo me voy acercando paulatina. Parece que nos caímos. Parece que hubo un problema de conexión de internet, así que, bueno, estábamos conversando sobre, vamos por este problema, vamos a finalizar, pero vamos a agradecer a Patricia por haber compartido con nosotros, con su parte, aportando desde su parte de psicología. Entonces yo les voy a comentar que había una frase que ella nos tenía preparado que dice, no siempre necesitas que la solución es la del dolor. Muchas veces necesitamos simplemente saber que no estamos solos. Porque acompañar también es cuidar. Entre canas y sonrisas. Hablamos de envejecer, también, pero también de seguir viviendo. Nuestro sello de canas y sonrisas es porque detrás de cada cana existe una historia. Y detrás de cada pérdida existe un amor que merece ser recordado. Agradecemos a Carmen Gloria y a María Inés 954 que se unió, que tuvimos un problema de internet y bueno, lamentablemente se nos cayó el programa, así que lo dejamos acompañado para el próximo sábado a las 21 horas con otro tema muy importante para las personas mayores especialmente, o para que quienes estamos cerca, siempre tenemos a alguien cerca mayor, poder ayudarlo, ¿cierto? Vamos a ver si Patricia se puede conectar nuevamente. Estamos esperando. Ana siempre ochentera, gracias por estar ahí. Mandujano, Balbontín también. Estamos esperando a ver si Patricia se puede unir. Ahí estoy otra vez, Carolina. No sé si me ves o me escuchas.
Bueno, como Carolina nos decía, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos acá, las gerontólogas de Chile, esperando haber hablado de un tema interesante y que cada uno, ¿verdad?, nos ha tocado vivir, nos toca o estamos viviendo. ¿Ya? Así que, ay, Carolina, qué bueno que nos volvemos a ver. Ya, y no sé si alcanzaste o sea, alcanzó a escuchar, ¿verdad?, mi mensaje, porque de pronto, ¡puf!, nos fuimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero mira, nos vamos, bueno, todavía vamos a agradecer, bueno, a todos quienes se conectaron, por ejemplo, Carmen Gloria, que ya todavía está, María Inés 954, a Ajá. Gabriela Siempre Ochentera, a Mandujano Albontín, gracias, a Diego Mazuelas, Sí, muchas gracias y un saludo para sí, ti. Espero sí, que haya llegado, haya escuchado un parte de nuestro podcast. Hoy día hablamos sobre el duelo, un tema súper importante del que también poco se habla, por el ujú, hecho de que siempre pensamos que el duelo es solamente la pérdida de una persona o de un ser querido. cierto, sino Ya, que va mucho Patricia, más allá. Bueno, y que, como yo les mencionaba, de verdad, qué importante es acompañar. Ya, no demos cosas por hecho, no, no tomemos decisiones por otro. Recuerden que acompañar a nuestros seres queridos, sobre todo personas mayores, implica estar ahí, estar para ellos, pero también respetar sus espacios. Bueno, así que esperamos que haber tocado esta temática que tanto tú, yo y quienes están en proceso de duelo, quienes han vivido la experiencia, quienes están luchando con salir de este proceso que es un poquito difícil, ya mientras más significativa sea la pérdida, el dolor es mayor y también el tiempo que quizás uno se toma, ¿cierto? Así que esperamos haber contribuido, ¿verdad? Con nuestros comentarios, con nuestras frases, con nuestras experiencias. Pati, te quiero, antes de que nos despidamos, quiero, mira, Carmen Gloria nos dice saludos chicas, así que muchas gracias por acompañar. Ana Gracias, Carmen siempre Gloria. sincera nos dijo, estuvo muy buen el programa sobre el duelo. Muchas gracias, Ana, ojalá que nos sigas viendo los sábados, a Diego también, queda cordialmente invitado, a Mandujano Albalbontil también. Todos los sábados estamos a las 21 horas con distintos temas. Hoy día Ujú, tocó el duelo, entonces esperamos haber contribuido un granito de arena, ¿cierto? Así que, exacto. bueno, chicos, los dejamos, un abrazo gigante, nos vemos el próximo Gracias, sábado en un nuevo gracias. capítulo. Así que la semana les vamos a estar contando de qué se va a tratar el próximo programa. Cierto, Así bueno, que muchas entre gracias. canas y sonrisa, porque detrás de cada cana existe una historia. Y detrás de cada pérdida también existe un amor y un merecido recordatorio. Nos vemos. Chao, nos Chao, vemos, que estén chao. bien, muchas gracias.